Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo le fue con la tarea, Julio? Ofe, excelente, buenas noches. ¿Usted cómo está? Bien, bien, pa, muchas gracias. ¿Cómo vas? Excelente, saliendo del camello. Ah, bueno, ¿cómo le fue con la tarea? Ya, bien, bien, ahí creo que hice lo correcto. Ya se lo envié también ahí para que haga la respectiva revisión Listo, muy bien. Ahorita me y echaré la usted dirá las miradita. ¿Cómo correcciones. cómo le quedó? Listo, muy bien, excelente. Por aquí también llegó Edwin. Hola, Edwin, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? No, Edwin todavía no está por ahí pendiente. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo te fue con esa tarea? Pues, solo pues la tengo, pero me faltó solo el último pedazo que era como ir intercalando los nombres con los números y como la parte del texto final. No la pude hacer. ¿Por qué? ¿Qué error tenías o qué te aparecía? No, pues no es que no es un error, sino que no supe cómo hacerlo, no le agarré el truco. Ok, bueno, listo. Y ahorita miramos cómo era el cuento. Por aquí estaba también Julie. Hola, Julie, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, profe, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Cómo te fue con la tarea? ¿La hiciste? ¿La lograste hacer? Profe, no, profe, porque como te había comentado, estaba en Río Negro en una capacitación, pero lastimosamente tuve un incidente el día miércoles al mediodía. Entonces llegué hasta esta madrugada, pero ahí sí como dicen, hoy estoy todo el día en descanso y ya mañana me toca irme para la clínica para que me revisen. Pero te Entonces, encuentras, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? pues dentro de lo normal, bien, profe, sí, solamente que como tenía una lesión en la rodilla izquierda, mientras estaba en la práctica, mi pie se encajó en medio de dos colchonetas, entonces la rodilla lo que hizo fue salir y entrar fuertemente y tengo la pierna como un, mejor dicho, como un Uy, bombón. horrible, Entonces, como horrible. llegué esta madrugada, me iban a dejar allá en Medellín y yo dije, no, yo tengo que irme para Bogotá porque yo, si me hospitalizan, pues por lo menos estoy cerca de casa, no tan lejos, Claro, y mis hijos. Entonces llegué esta madrugada, pero estaba súper molida y pues compartir con mis hijos. Entonces ya mañana sí a madrugar para la clínica porque siempre está complicada la situación ahí. Entonces, sinceramente, profe, pues no tuve oportunidad de revisar por esa circunstancia. Y hoy ok, precisamente me quedé por eso, para poder recibir la clase. dale, perfecto. Ojalá te mejores pronto, ojalá no sea nada grave y que todo salga bien, ¿vale? Listo, Importante que profe, pues muchísimas gracias. practiques, ok, importante que revise la grabación, importante que practiques, porque si no practicas pues no vas a aprender, ¿vale? Eso es muy importante. Claro que sí, Bueno, profe. y, Ya ahorita en ok, internet te envío la fotico de cómo quedé. ok. Bueno, listo. Y por aquí también llegó Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches, bien, gracias. Bien, bien. Ah, bueno, bueno, muy bien, chicos. Hoy vamos a terminar de ver la parte de Raptor en la parte de la programación orientada a objetos. Vamos a dedicar 2 minuticos, 5 minuticos a revisar por aquí unos dos archivitos que me enviaron, uno o dos archivitos que me enviaron, a ver cómo fue que nos quedó, a ver si nos funcionó, no nos funcionó, etcétera, etcétera, ¿cierto? A ver cómo es que era nuestro ejercicio. Y pues vamos a continuar ya con el tema de la programación orientada a objetos. Luego de que terminemos el tema de programación orientada a objetos con Raptor, que es la parte de pseudocódigo basado en los diagramas de flujo, ¿cierto? Vamos ya a pasar directamente a lo que es codificación, a programar con código. Entonces, digamos que vamos a traducir, por decirlo así, lo que hemos hecho hasta ahora, ¿cierto? Pero ya directamente a código, directamente ya a C++. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que va a ser exactamente lo mismo, que la lógica de la programación es la misma, solo que cambian los comandos.
ya no es por rectángulos, ya no es por diagramas, sino por códigos, ¿no? Por instrucciones escritas. Eso lo vamos a hacer ahorita, ¿listo? Bueno, por aquí me encontré uno de los que me enviaron. Voy a colocarlo aquí en pantalla. Voy a compartir pantalla. Y vamos a mirar cómo es que nos funciona. Este, creo que era de Jonathan. Tú me confirmas, Jonathan, si era el tuyo o no. Espérame a ver. ¿Será el tuyo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, miren, aquí dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. Tenemos 3 entradas. Tenemos una condicional donde las ventas son mayores o menores a 5 millones. Y si son mayores, pues va a pasar esto, ¿cierto? Se le va a dar una comisión del 20%. Se le va a sumar las horas extras, ¿cierto? Y aquí se le va a sumar todo lo que eh, el trabajador gana, ¿cierto? Y en esta salida, si ustedes se dan cuenta, está, espero agrandamos un poquito más, aquí, eso. Aquí están unidas todas las variables con los textos, ¿vea? Entre comillas los textos, el señor, el nombre del señor, más trabajo un total de la cantidad de horas, más horas extras por un valor de el valor, y así voy concatenando o así voy uniendo diferentes textos con las diferentes variables, ¿cierto? Para que me aparezca como si fuera un párrafo completo. Y acá, a este lado, supongo que está cuando no se cumple esta condición. O sea, cuando es menor a 5 millones. Fíjense que si las ventas son mayores a 5 millones, si esto pasa, nos vamos por este lado, yes, y va a pasar esto, y si esto no pasa, nos vamos por este lado del no, y solamente le vamos a dar el 4% de comisión, ¿cierto? Y aquí también me va a aparecer el resultado, pero dependiendo de la comisión que el trabajador o que el vendedor haya obtenido, ¿cierto? Bueno, muy bien, vamos a probarlo, a ver cómo nos funciona este cuento. Damos play, comienza a leer las variables, dice, por favor ingrese, pues cerramos todo esto acá, por favor ingrese el nombre del trabajador. Te voy a poner a Jonathan acá. Jonathan. Aquí. Listo, Jonathan. Ok. Cantidad de horas extras. Digamos que en el mes Jonathan trabajó 20 horas extras, por ejemplo, ¿cierto? Ingrese las ventas. O sea, si vendió más de 5 millones o vendió menos de 5 millones. Pongámosle que vendió más de 5 millones. Pongámosle que vendió 7 millones y medio. Ahí está, 7 y medio. O sea, le fue bien. Listo. Y miren, muy fácil la respuesta. Dice, el señor Jonathan trabajó un total de 20 horas extras por un valor de 300.000 pesos y generó una comisión de 1.500.000 pesos. Por lo tanto, su total a pagar es de 3.300.000 pesos. Muy bien, quiere decir que tenía un básico como de millón algo, más la comisión, más las horas extras, 3.300.000. Excelente, Jonathan. Felicitaciones, pa, muy bien. Le quedó excelente ese programa, vea. Súper bien. ¿Sí? Miren que el ejercicio parecía complicado, parecía difícil, pero miren que salió muy cortico. Realmente no es tan largo programar o hacer un programa que nos resuelva algún problema o algún inconveniente. Fíjense que el programa no es tan largo, es cortico, ¿sí? Solo que teníamos que analizarlo muy bien, ¿no? Teníamos que dedicar un buen tiempito al tema del análisis. Yo creo que Jonathan tuvo problemas con ese tema, ¿sí o no? Con el tema del análisis no le salía por un lado, no le salía por el otro, hasta que lo logró sacar, ¿sí o no? Entonces, Sí, profe, ahí tuve unos inconvenientes, pero ya logramos resolverlos. excelente, muy bien. Entonces, fíjense que ese tema del análisis del problema es uno de los más importantes de la programación, porque de allí se deriva lo que es la solución y de allí, ahora más tarde vamos a mirar que se deriva lo que es la programación, o sea, la parte de código. Listo, muy bien, Jonathan, excelente. Yo no sé si por aquí tengo el de... Ah, pero ya será el WhatsApp. Bueno, después busco el tuyo, Julio, y lo mostramos a ver cómo nos quedó, ¿vale? Bueno, sí, espera, de una vez acá. Podemos buscarlo por acá, a ver si tenemos. Aquí está el WhatsApp web. ¿Cómo es tu número, Julio? ¿Cómo es tu número celular? Recuérdame. 300, 230, 9267.
Ok, vamos a buscar 300, 230, aquí está. Bueno, entonces vamos a mirar, aquí lo descargamos. Vamos a ver cómo le fue a Julio con ese software de liquidación de nómina. Ahí está. Listo, muy bien. Dice, tiene 2, 4, 6, 8 variables. Tienes más entradas. Vamos a ver qué le colocaste de entradas. Creo que lo hiciste un poco más completo. A ver. Bienvenido al liquidador de nómina al concesionario. Por favor, ingrese el nombre de empleado, ingrese el sueldo, ingrese el valor de cada hora, la cantidad de horas. Muy bien. El total de ventas. Y aquí viene la condicional. Ah, bueno, tú no lo hiciste con el porcentaje, lo hiciste con un valor. ¿Sí? Si eran mayores, le damos 1.000.000 y si eran menores, le damos 200.000 pesos. Bueno, bien, sí, es válido. Sí, digamos que son diferentes maneras de hacerlo. Bueno, el ejercicio decía que debías hacerlo con los porcentajes, ¿cierto? Como una comisión de porcentaje, pero igual está bien. Vale, listo, vamos a probarlo a ver cómo nos da. Vamos a ver. Dice, bienvenido al indicador de nómina del concesionario. Por favor, ingrese el nombre del empleado. Entonces vamos aquí, Julio. Nuestro empleado Julio, listo, muy bien. Ingrese el sueldo básico del empleado. Entonces, él se gana 1.500.000. 1.500.000. Muy bien. Ahora ingrese el valor de cada hora extra. Digamos que la hora extra de Julio costaba 25.000 pesos cada hora extra. Y nos pregunta que cuántas horas extras trabajó. Teniendo en cuenta que pueden ser las mismas horas extras, ¿no? Recuerden que en la parte legal, pues tenemos horas extras diurnas, nocturnas, festivas, recargos nocturnos, ¿cierto? Pero pues digamos que en este caso, como era nuestro primer programa, pues vamos a hacer de cuenta que son las mismas horas todas, ¿no? Entonces, Julio trabajó 15 horas extras en el mes. Ok. Por favor, ingresa el total de ventas realizadas por el empleado Julio. A Julio le fue muy bien, vendió como 8 millones de pesos en el mes, ahí está, o sea, más de 5 millones. Ok. Dice, el señor Julio trabajó 15 horas extras por un valor de 375.000 pesos y generó una comisión de 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, su total a pagar es de 2.875.000 pesos. Bien, excelente. Muy bien, quedó súper bien, excelente, Julio. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, Muchas gracias. quedó súper, súper. Listo, muy bien. Ok, entonces, era muy sencillo el ejercicio, ¿sí? Digamos que lo único era que tuviéramos un poquito de disposición para poder analizar bien lo que era el tema de los operadores, el tema de las fórmulas, el tema de las entradas, el tema de las salidas, ¿sí? Dedicar un poquito de tiempo para el tema del análisis. Fíjense que el ejercicio parecía largo, pero si se dan cuenta, en cuanto a diagramas de flujo, pues estaría muy corto, era muy cortico el ejercicio, era saber analizarlo y saber plasmarlo pues dentro de la parte de la secuencia lógica de Raptor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Hasta ahí, ¿ustedes tuvieron o tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud en cuanto al ejercicio o en cuanto a lo que estamos haciendo? ¿Tienen dudas, preguntas o inquietudes? ¿Ninguna? No, ¿Full? no, no, señor. Ok, bueno, muy bien. Ok, listo. Ah, por aquí Ferner saludó. Hola Ferner, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te había visto el mensaje. Bueno, muy bien. Hoy por aquí llegó Alejo. Hola Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Bien, bien. Pues no me pude presentar la clase pasada, pues por motivos laborales y hoy casi no me puedo conectar, pero no, ya estoy aquí pendiente. Ah, bueno, bien, excelente. Importante que te adelantes, importante que hagas el ejercicio, ¿cierto? Porque, pues digamos que la idea es practicar y aprender, ¿no? Listo, muy bien. Bueno, listo, muy bien. Entonces, vamos a comenzar ya a tocar un tema importante que es la programación orientada a objetos. Ese famoso término que uno escucha muchísimas veces en el tema de la programación, ¿cierto? Vamos a mirar qué es ese cuento y cómo lo hacemos.
digamos que hasta el momento hemos trabajado solamente programación lineal, ¿sí? Solamente lineal. Voy a mostrarles aquí, por ejemplo, pequeños ejercicios, por ejemplo, la suma de dos números, ¿cierto? Que fue la que hicimos de primerita, ¿cierto? Que era ingrese dos números, vean. Ingresa el número 1, 60, ingresa el número 2, pongámosle 20, y nos tiene que dar, bueno, el número 3, 70, nos tiene que dar 150. Ahí está. No, perdón, es la multiplicación. Esta es una multiplicación. División, perdón. Es un promedio, vea. N1 más N2 más N3 dividido entre 3. Es un promedio. ¿Sí? Entonces, digamos que teníamos esta programación de forma lineal, ¿cierto? Donde leíamos en forma secuencial las órdenes, ¿sí? Por ejemplo, incluso alcanzamos a hacer el tema de la calculadora, ¿cierto? El tema de la calculadora, aquí está, mírenla, ¿sí? Obviamente también en secuencia. Si no pasa este, entonces se va para este, y si no se va para este, y si no se va para este, y si no para este. Esa es una programación lineal, donde no tenemos un programa principal, donde no tenemos diferentes rutinas o subrutinas, donde no podemos llamar más programas, sino todo está dentro de un solo main o de un solo programa principal. Digamos que en la programación real, ya cuando estamos trabajando diseño de juegos, de diseño de software para empresas, pues esta programación lineal no se usa, ¿sí? Digamos que la vimos solamente porque era pues el comienzo, era para entender un poco esa lógica secuencial, ¿cierto? Que tiene la programación y pues entender los comandos y cómo se usaban y todo ese cuento. Pero en la vida real, pues usamos ese tema de la programación orientada a objetos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir ese cuento? Cerremos acá, bueno, cerremos acá. ¿Qué quiere decir esa programación orientada a objetos? Es simplemente que se organiza mejor la información, ¿sí? La programación orientada a objetos tiene una estructura o tiene una organización como por niveles, ¿cierto? Tenemos un nivel principal y de ese nivel principal se divide en otras opciones y esas opciones otras subopciones y así se va dividiendo la información. O sea, se encuentra muy clasificada, se encuentra muy organizada, ¿sí? A diferencia de la programación lineal que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? En donde todo estaba dentro de un programa y tenía que seguir esa sola línea de programación. Si en la mitad de la programación se dañaba o había algo mal, pues todo el programa se dañaba, ¿cierto? Por ejemplo, el que hicimos que hicimos aquí ¿dónde es que está? Espera, no miramos. ¿Dónde es que está? Este que hicimos de las áreas, por ejemplo. ¿Sí? Este de las áreas. Aquí están todas las variables, ¿cierto? Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, por ejemplo, figura 5. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si aquí en figura 3 se parqueaba, había un error, pues no me dejaba pasar ni a la 4 ni a la 5. ¿Sí? O sea, es como una programación en serie, una programación secuencial, ¿cierto? Lineal, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí en el valor del rectángulo había algún error, pues no me iba a permitir escoger ni la 3 ni la 4 ni la 5 porque era de forma secuencial, ¿sí? En cambio, aquí en la programación orientada a objetos, se puede, por ejemplo, dañar una parte del programa, pero las demás siguen funcionando, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que tenemos un programa principal, ¿sí? Tenemos un tema principal. Yo aquí les coloqué el tema de las figuras geométricas para entender muy bien este concepto. Está así, miren, por ejemplo, está la superclase, que es el tema muy general, que son las figuras, ¿cierto? Todavía no sabemos qué tipo de figuras, ¿sí? Pero es el tema principal, figuras. De ese tema principal se dividen los tipos de figuras. En programación se llama clase, una superclase, que es un tema principal, y de allí salen las clases, que en este caso son los tipos de figuras. Figuras geométricas, figuras de acción y figuras de porcelana. ¿Sí? Un ejemplo, ¿cierto? Eh, pero fíjense que todas tres dependen de esta principal. O sea, yo no puedo colocar aquí figuras geométricas, figuras de acción y carros. ¿Sí? Porque no van a pertenecer a la misma superclase,
¿sí? Esta organización de la programación orientada a objetos siempre debe depender del anterior, ¿sí? Yo no puedo hablar, por ejemplo, aquí en atributos, yo no puedo hablar, por ejemplo, aquí en atributos por ejemplo, del número pi, si estoy en el rectángulo. Si estuviera en el círculo, pues puedo hablar del número pi, puedo hablar del radio, puedo hablar del diámetro, y puedo hablar del área, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero no podría hablar del número pi si estoy aquí en tu rectángulo. Entonces, esta programación orientada a objetos lo que hace es que organiza, clasifica la información de una mejor manera para hacer más fácil el programa y mucho más rápido. Porque si usted diseña un software con un solo main, con todo dentro del main, pues lo más probable es que se demore muchísimo en llegar hasta el final. En cambio, si usted lo hace de esta manera, de forma organizada, o digamos que por secciones, pues va a ser muy fácil que el programa llame a una cosa o a otra, ¿sí? Ahora bien, fíjese que entre las figuras geométricas pues están los tipos de figuras, ¿cierto? Geométricas, círculo y rectángulo. Figuras de acción, no sé, Marvel, DC, Dragon Ball, yo no sé, figuras de porcelana, otro tipo de figuras, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la clase, la superclase, el tema principal, el subtema, pues yo voy a comenzar a desglosar la información y hacerla muy específica para poder programar en mi software, ¿no? Y miren que aquí el rectángulo sale la base y la altura, que son los atributos. ¿Atributos de quién? Del objeto llamado rectángulo. ¿De quién? De la clase general. ¿De quién? Del tema general o la superclase. ¿Sí? Y aquí en métodos, realmente aquí en métodos lo que encontramos es el código real que nos va a permitir crear el programa, ¿sí? Cuando lleguemos aquí hasta este análisis de los atributos, ya podemos comenzar a generar nuestro código de programación, porque si no hemos definido, no hemos organizado toda la información, pues no vamos a poder programar, ¿sí? Fíjese que acá también en el tema de programación orientada a objetos, también encontramos que el tema del análisis pues es supremamente importante, ¿no? Si yo no hago un buen análisis de la superclase, de la clase, de los objetos, de los atributos de esos objetos, pues cuando haga los métodos, que es el código de programación como tal, pues no me va a quedar bien, no voy a poder hacerlo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Teniendo en cuenta eso, miren, yo por aquí lo hice para que lo tengamos presente, para que lo veamos. ¿Dónde está? Por acá. Acá. Me hice varios ejercicios para poder entender un poquito y explicar mejor este cuento. Fíjense en este. Mm, aquí está. Listo, miren. Es el mismo que hicimos. Vamos a hallar el área de un rectángulo y el área de un triángulo, ¿cierto? Tenemos la variable para el área, la variable para la base, para la altura, la variable que ejecuta la opción y la selección. Entonces, miren, presione 1 para el rectángulo y presione 2 para el triángulo, ¿cierto? Entonces, si presiono 1, se me da por este lado y dice seleccione el área de un rectángulo. Pero fíjense que acá yo no coloco aquí toda la operación de rectángulo, no coloco aquí la entrada de rectángulo, no coloco aquí la operación, no coloco la salida, sino que simplemente miren este símbolo, yo llamo, ¿cierto? A otro programa. Cuando yo utilizo este símbolo que es cal o llamada, lo que él hace es que llama a otra subrutina. Entonces, fíjense que acá arriba me aparece main, me aparece rectángulo, mire, y me aparece triángulo. ¿Sí? Yo debo crear primero todas las subrutinas para poder llegar a crear este main. Entonces, miren, aquí en la subrutina rectángulo le coloqué ingrese la base, ingrese la altura, le coloqué la operación y le coloqué la salida. El área es igual a la variable área concatenada con la palabra metros cuadrados. Lo mismo el triángulo, base, altura, la operación y la salida. Entonces, lo que hacemos es que creamos diferentes subrutinas, diferentes programas más pequeños para que en este main, mírenlo, en este main, yo solamente lo llamo, ¿sí? O sea, no se me hace tan largo este principal, porque lo tengo aquí en rec y en tri, o sea, en rectángulo y triángulo, sino que simplemente cuando él va bajando y encuentra esto, lo que él hace es que
llama este programa. Ah, estoy llamando aquí rec. Ah, rec es este. Y comienza a aplicar esta secuencia lógica. ¿Sí? Esa es la programación orientada a objetos. Es un poco más de organización, es un poco más de clasificación de la información y va a ser muchísimo más funcional y más rápida todavía el tema de la programación y sobre todo el software final, ¿no? Muy bien, ¿cómo hacemos este cuento? Miren, esto es muy sencillo. Vamos aquí para crear uno nuevo. Acá. Eh, Aquí está el main. Entonces, dentro del main yo creo las variables, ¿cierto? Dentro del main coloco las entradas, ingrese la base, ingrese la altura, ¿cierto? ¿Sí? Y ya después le coloco aquí la condicional. Aquí, por ejemplo, voy a la condicional, aquí está, lo salvamos, salvémoslo por ahora. Aquí está. Entonces ya después acá le pongo la condición. Ah, venga, si es 1, pues váyase por el rectángulo y si es 2, váyase por el cuadrado o por el prisma o por, bueno, en este caso cualquier figura geométrica. ¿Sí? Pero digamos que él no va a leer aquí en esta opción todo lo que hicimos. O sea, todo lo que necesitamos hacer para hallar el área de ese triángulo. No. Yo le doy aquí clic derecho encima del main. Le digo que me adicione, ¿sí? Una subrutina, le coloco el nombre, vamos a colocar el rectángulo, y me genera otro programa nuevo. Entonces yo aquí le coloco la entrada, ¿cierto? Le coloco la operación. Variables no necesito crear acá porque ya aquí en el principal las creé, mira, aquí ya creé las variables. Entonces en este llamado es lo más fácil porque es entrada, operación y salida. Y si le quiero dar aquí clic derecho y adicionar otro submenú, pues en este caso voy a colocarle, por ejemplo, triángulo. ¿Sí? Y aparece un programa nuevo. Y igual, coloqué la entrada, ¿cierto? Coloqué la entrada, haga la operación, a la operación y coloqué la salida. ¿Sí? Y así yo puedo ir creando diferentes subrutinas o diferentes subprogramas para no saturar mi main, para no saturar mi programa principal. Luego, ¿qué es lo que hago? Yo la llamo, le coloco este cal, le digo yes, le doy doble clic y aquí le colocamos pues el nombre del módulo que quiero llamar, en este caso rectángulo o triángulo. ¿Sí? Entonces, así funciona la programación orientada a objetos. Fíjense, por ejemplo, acá, voy a borrar este. Acá, este es operadores. Este puede ser, sí, el que haríamos ahorita. Listo, ¿sí? Ahí está. Fíjense lo que él va a hacer cuando yo pongo a correr el programa, ¿sí? Le doy play, él lee las variables, ¿cierto? Y dice, presione 1 para el rectángulo y 2 para el triángulo. Ah, bueno, 1 para el rectángulo. Ok. Entonces fíjense que él ya se salió acá, ¿sí ven? Se salió del main y se pasó a la opción de rectángulo. ¿Sí se dan cuenta? Y se pasó a la opción de rectángulo, ¿sí? Si yo le hubiera dicho 2, pues se hubiera pasado a la opción de triángulo. Y aquí me aparece lo mismo. Ingrese la base, ingrese la base, ingrese la altura, ingrese la altura. Y desea salir del programa, yo le coloqué esa condición, por decirlo así. Dice ejecución, sí o no. Entonces le decimos que sí. Listo, y ya cerró el programa y aquí me dice que el área es de 54 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces digamos que este es como el manejo de un programa principal, de un main principal, ¿cierto? De un main principal. Y de ese main, al darle clic derecho y adicionarle diferentes subrutinas, pues puedo sacar programas o diseñar programas pequeños que necesite llamar en lo posible cuando esté utilizando ese tema y él me lo va a colocar. ¿Sí?
Es como cuando, por ejemplo, un contador está haciendo la contabilidad de una empresa y necesita, no sé, los balances de todo el año 2013, ¿sí? Los mensuales, ¿sí? Pues él los coge y los llama, pero por aparte, digamos que está el informe por allá mensual, el de mayo, y es una carpeta como con 200 páginas del archivo, ¿sí? Pero él lo que hace es que con esta opción, con este cal, lo que hace es que llama a ese programa para que se ejecute dentro del main, ¿sí? Para que se ejecute dentro del programa principal. ¿Listo? Por ejemplo, miremos esta aquí es orientada. Entonces, es básicamente lo mismo, fíjense, área, base, altura. Y aquí le dice, mire, por favor ingrese la base, por favor ingrese la altura. Y me aparecen los dos iconos de llamada, rectángulo y triángulo. ¿Sí? Entonces, cuando llega aquí, él llama aquí a rectángulo y hace esta operación. Y cuando él llama aquí, se va para triángulo y hace esta operación. ¿Sí? Entonces, este icono, este cal, es supremamente importante porque nos permite llamar otras subrutinas o llamar otros programas para poder tener fin o darle final a nuestro programa. ¿Listo? Bueno, hasta ahí tenemos dudas. ¿Alguna pregunta con el tema de orientación a objetos? Bueno, no sé. Listo, muy bien, ok. Entonces vamos a hacer así de rapidez uno de los que les mostré, vamos a hacer uno pequeñito para que sepamos cómo es que se hace. Ah, bueno, por aquí yo me hice otro, que es el tema del arquitecto. Recuerdan que lo vimos en la clase pasada, el tema del arquitecto, un poco más complicado, porque le coloqué los OR, los AND, le coloqué operadores lógicos, ¿sí? Que ya ahorita lo vamos a ver, está por acá, véanlo, aquí están los operadores lógicos de relación y los lógicos, ahí están, ¿cierto? Entonces, ahorita vemos eso, ¿listo? Ya ahorita seguimos con eso. Entonces, por ahora vamos a hacer un ejercicio de estos, pero muy rapidito, como para ver cómo es que funciona el tema de la programación a objetos. Miren que ese está más completo, está el de rectángulo, está el de triángulo, está el de total, ¿sí? Es como más completo el programa, pero mire que el main aquí lo que hace únicamente es llamar. Uno llama solamente a las rutinas, a los subprogramas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí uno de afán así. Entonces, yo genero las variables. Digamos que las variables son eh, para un triángulo, digamos que la base, ¿cierto? ¿Sí? 0 y que es la altura. Y bueno, 0. Listo. Ahí está, ¿sí o no? Luego cogemos acá y le podemos colocar aquí una llamada, pero como no hemos hecho los demás programas, tenemos que hacerlos primero. Entonces vamos a darle clic derecho, adicionar submenú y aquí coloquémosle triángulo, ¿cierto? Aquí está triángulo, entonces ahí sí, por ejemplo, ya hacemos acá nuestra operación, ¿cierto? Podemos colocarle, em, ¿cómo dejamos las variables? Ya no se me olvidó. Base y altura. Ok, entonces aquí podemos colocar aquí base por altura, cierro paréntesis, aquí debo abrirlo, divido entre 2, y que me lo guarde en la variable total, pero miren que la variable total como que no la hemos creado, ¿sí o no? Vamos a ver. No, no la hemos creado, ¿sí o no? Entonces toca crear la variable total. Aquí está, entonces total. Listo. Y aquí entonces ya está la operación, coloquémosle la entrada del usuario, por favor digite la base y esa va a estar guardada en la variable base y me faltaron las comillas, perdón.
No lo he salvado. Vamos a salvarlo con un ejemplo. Ok. Listo, ahí está. Por favor, digite la base y aquí entonces tendremos, por favor, digite la altura, ¿cierto? Entonces, comillas, que no se nos olviden, por favor. Digite la altura. Cierro comillas. Cierro comillas. Ahí está. Y lo guardamos en la variable altura. Listo. Ahí está. Y le damos pues la salida, ¿sí o no? Entonces aquí sería el área del triángulo es dos puntos, espacio, cierro comillas y concateno con la variable total. Listo. Entonces fíjese que yo dentro de este main realmente no hice casi nada, ¿sí? Yo lo que hice lo tengo es directamente es allá en este triángulo, en esa subrutina, ¿cierto? Aquí lo que hago es llamarlo. Cojo y le doy un llamado acá a Cal, que llame, y le colocamos triángulo. Ok, ¿listos? Vamos a ver si nos funciona. Entonces, start, pran. Mira, ¿sí ven? Pasó de una, ¿sí? Cerremos acá. Hizo el llamado, ¿cierto? O sea, está dentro del main. Y aquí no se pone a hacer todo lo que tenemos que hacer en este main, sino que envía el mensaje para que él llame a la subrutina o al subprograma de triángulo. Entonces, véalo. Base, altura total, triángulo, llama el código, perdón, el programa. Por favor, digite la base, 5. Por favor, digite la altura, 8. Dividido en 2, el área total del triángulo es 20. Ahí está. ¿Sí ven? Entonces es muy fácil usar esa programación orientada a objetos y realmente así es como se usa en programación porque uno no programa o no diseña todo un código completo, sino que hace como pedacitos y los llama, ¿sí? Por ejemplo, usted está diseñando un software para una empresa, ¿sí? Contable. Y entonces usted en una subrutina tiene el PIG, en otra subrutina tiene las comisiones, en otra subrutina tiene no sé qué, como diferentes temas. Pero cuando el usuario los necesite, pues los coge desde el principal y los llama para que aparezcan allí y los trabaja. ¿Sí? Entonces, así es como se define, así es como se hace el tema de la programación a objetos. ¿Listo? Jóvenes, ¿hasta ahí dudas? ¿Entendido cómo hicimos el tema de la llamada? No, señor. Ok. Listo, muy bien. Entonces, miren, de esa manera es que nosotros clasificamos la programación orientada a objetos. Fíjense que en el tema de nuestro programa que acabamos de hacer, estaban las figuras, estaban clasificadas por geométricas. Dentro de geométricas estaba, nosotros hicimos triángulo y rectángulo, bueno, triángulo y otra, por ejemplo. Y dentro de cada uno de esos están los atributos de cada uno de ellos, ¿cierto? Y este va a ser la forma en que se codifica, la forma en que se programa. Entonces, fíjense que este tema de organización de información es supremamente importante para el tema de la programación orientada a objetos. Listo, muy bien. Ahora bien, encontramos dentro de la programación algunos operadores de relación y de comparación. Digamos que este cuento es supremamente importante porque nos permite generar fórmulas matemáticas, comparaciones, búsquedas, ¿cierto? De información tanto numérica como de texto usando estos operadores de relación. Por ejemplo, esos son los más comunes. Menor que, ¿cierto? Mayor que. Fíjese que aquí el igual en la programación se hace con doble igual, no es uno solo, sino con doble igual, ¿sí? Si usted le pone un solo igual, lo más probable es que le quede con error. Y usted dura un día encontrando dónde le faltaba ese igual, imagínense. Si el programa es muy grande, ¿no? O sea, depende de la cantidad
de líneas de código que tenga el programa, ¿no? Diferente signo de admiración hacia abajo, igual, menor que y mayor que. Mayor que o igual a, perdón, menor que o igual a y mayor que o igual a. ¿Sí? Tenemos los dos símbolos en uno solo, mayor y menor y el igual. ¿Sí? Entonces, estos son los símbolos o los operadores de relación o de comparación, como lo quieran llamar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo decirle a mi programa, mire, por favor, búsqueme todos los nombres de los estudiantes que sacaron menos que de 60. Entonces uno va, entra y dice menor de qué, menor de 60. Tan, y listo. Él descarga pues un reporte de aquellos que tengan promedio menores a 60. Entonces realmente estos dos, pues sí se usan en algunas ocasiones, pero ya muy poco. Este es el igual a, este es supremamente importante, se usa muchísimo, muchísimo. Digamos que nos permite hacer comparaciones dentro de un número o con un número y otro, ¿cierto? Y nos permite definir si es igual o no es igual. Y si es igual, pues ¿qué hago? Y si no es igual, pues ¿qué hago? ¿Sí? Yo no sé, por ejemplo, estoy haciendo inventario y tengo dos estantes y en este estante hay 30 metros de cable porque es una ferretería y aquí otros 30 metros de cable. Si son iguales, entonces colóquele que están completos. O sea, si los dos valores son iguales, pues digamos que está completa la mercancía, no ha salido más de un lado que del otro. Entonces, usted hace la comparación entre un dato que es A y otro dato que es B, hace la comparación directamente con el igual a, ¿sí? Lo mismo el diferente, el mayor que o igual y el mayor que o igual. ¿Listos? Entonces, estos son los operadores de relación o comparativos que se le llaman dentro de la programación. Son muy importantes tenerlos en cuenta porque sobre eso usted puede comenzar ya a diseñar el tema de formulación, el tema de análisis matemáticos, análisis estadísticos, ¿cierto? Entonces, digamos que son muy importantes a la hora ya de diseñar y crear su propio reporte, crear su propio software. ¿Listo? Bueno, muy bien. No se preocupen que después yo les mando esta tablita y este material ahí al WhatsApp para que lo tengan. ¿Listo? Muy bien. Y existen otros operadores que nos permiten como tener más opciones de búsqueda. Yo puedo decirle que me busque los guantes y los tenis, que me busque ambos, ¿sí? Pero digamos que en este caso en programación aplicamos algo llamado las leyes de las preposiciones, ¿sí? Cuando es sí, el resultado depende si ambas son verdaderas. Y cuando es o, el resultado depende si solamente una es verdadera y la otra es falsa. Miren el ejemplo acá. El ejemplo de A. Puedo ir a la fiesta, si saca la basura y haces tu tarea, puedes ir. Y aquí, si saca la basura o haces tu tarea, puedes ir. Fíjese la diferencia entre, entre estas dos, porque y obliga a que ambas condiciones se cumplan. Yo puedo decirle, mire, búsquenme por favor todos los empleados que ganaron más de 5 millones de pesos en este periodo, por ejemplo, ¿cierto? Pero que cumplan las condiciones de que ganaron más de 5 millones y tienen contrato con la empresa. Si no cumplen esas dos condiciones, pues no sirve para lo que necesitamos, por ejemplo. Pero miren que el indicador OR, o sea, O, hace lo contrario. Puedo hacer una o la otra. ¿Sí? Ahí está el mismo ejemplo. Puedes ir a la fiesta. Si saca la basura o haces tu tarea, puedes ir. Entonces le da la opción de elegir al programa cuál de las dos puede ejecutar, cualquiera de las dos. ¿Sí? Usted verá qué hace. ¿Saca la basura o hace la tarea? Y si hace alguna de las dos, pues puede ir a la fiesta. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo. Pero cuando es sí, debe cumplirse en las dos condiciones. Que saque la basura y que además tenga su tienda, que su tarea hecha, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones de estos tipos de operadores lógicos. Estos ya son operadores lógicos, ¿sí?
Estos eran comparativos, estos de acá eran comparativos o de relación, ¿cierto? Y estos son lógicos, ¿sí? El y para que se cumplan ambas condiciones. Por ejemplo, yo le puedo decir, mire, si el vendedor vendió más de 5 millones y llegó temprano todos los días, pues se le paga el sueldo. O yo puedo decir, si el vendedor tiene más de 7 días de llegadas tarde y un préstamo de más de 3 millones, entonces descontárselo de una vez de la nómina, por ejemplo. ¿Mm? ¿Sí? Entonces son operadores que nos permiten hacer otro tipo de operaciones dentro de la programación. Bueno, este not es simplemente para negar. ¿Sí puede decir? No, no puede decir. ¿No puede decir? Sí, sí puede decir. Es solamente uno de negación, ¿sí? Nada más. Les coloco un ejemplo de este cuento, del y del o. Aquí en este ejemplo que vimos acá, creo que fue en este, orientada. No, en este no. Este es un ejemplo. Por ejemplo, miren, esta es, a ver, lo mismo, el tema del área, si es un triángulo, es un rectángulo y cuánto vale el área, ¿sí? Y miren que ya lo hicimos con programación orientada a objetos. Tenemos una subrutina de rectángulo, una subrutina de triángulo y una subrutina de total. Y mi main, o mi programa principal, ¿sí? Pero miren la condición, miren los operadores de comparación que estamos viendo acá. Si la figura, o sea, si la variable figura, esta variable figura, es igual a la palabra triángulo, pues que lo haga, pero si no, no. Solo que mire que aquí como que está pendiente del error del usuario, porque de pronto al usuario se le fueron las mayúsculas, o se le fueron las minúsculas, o le faltó una A, o le faltó una tilde, o escribió la primera mayúscula y el resto en minúsculas, etcétera, etcétera. Entonces, miren que aquí estamos dando la solución a ese problema con los operadores lógicos, ¿sí? Cuando el usuario se equivoca, yo no sé si a ustedes les ha pasado que usted escribe Google mal, no escribió Google, sino escribió otra cosa, pero aún así ingresó a Google, ¿sí? Porque él por dentro tiene programado esta serie de códigos donde nos indican, no, venga, usted lo escribió mal, pero tiene la oportunidad de volverlo a escribir. ¿Sí? Sencillo, pero para eso él tiene que analizar todas las opciones o la gran mayoría de opciones para saber cuál está mal. Entonces yo, por ejemplo, le coloqué si figura es igual, y miren que le coloco los dos iguales, como tenemos acá, como nos dice acá, en esta, ¿cuál fue? No, en esta, aquí, los iguales, ¿sí? Igual a. Entonces acá le colocamos, si figura es igual a triángulo, recuerden que aquel igual se hace con doble igual, y como es texto, entonces se le coloca entre comillas. Entonces, si figura es igual a triángulo, o es igual a triángulo en mayúsculas, o es igual al triángulo la primera en mayúsculas, o es igual a triángulo la primera en mayúsculas con tilde, o la figura es igual a triángulo todo en mayúsculas con tilde, ¿sí? Entonces, pues haga el área del triángulo y si no, pues haga la otra área, ¿sí? Entonces, fíjese que acá usamos este or, or y or, ¿sí? Para darle la opción al programa de que sea obviamente más robusto, más completo y más seguro. Usted se equivocó en la palabra, pero el programa automáticamente, ¿cierto? El programa automáticamente lo revisa, lo analiza y si las opciones que escribió están dentro de estas opciones, pues no importa. Él va a asumir que así esté mal escrito, usted ya lo programó para que dijera que sí estaba bien escrito, ¿cierto? O para que le permitiera continuar su trabajo y no se parqueara allí el programa, ¿sí? Entonces fíjense que ese OR es muy chévere, es igual que el AND, o sea, igual que la I, porque la I, digamos que tiene dos respuestas verdaderas, la O no. La o si usted hace esta, o esta, o esta, o esta, o esta, pues funciona.
pero la I debe ser las dos, ¿no? Entonces, este programita que está acá es un ejemplo de ambas cosas, ¿ve? Un ejemplo de las funciones de OR y de AND. Bueno, aquí no tengo AND, no. Después hacemos uno con AND. Pero es lo mismo, ¿sí? De las funciones de OR y de las funciones de AND y del tema de la programación orientada a objetos. Fíjense que aquí tenemos rectángulo, triángulo y total por aparte. Tenemos aquí, miren, este pequeñito del total, este del triángulo en total y este del rectángulo en total, ¿cierto? Ahí está. Y este main, que es el principal, ¿sí? Entonces yo aquí llamo, mire, aquí yo llamo al triángulo y llamo también a la subrutina total, ¿sí? Vamos a probarlo, miren. Miren cómo funciona este. Entonces, favor ingrese la primer medida. Entonces, pongámosle 20. Por favor, ingresas una medida, pongámosle 10. Ok. Escribe a triángulo rectángulo. O sea, ¿qué quiere hacer? Si triángulo rectángulo, entonces yo le coloco triángulo en mayúsculas, pero le voy a colocar otra O. Voy a escribirlo mal. Le doy OK. Mire, ha seleccionado una figura que no existe. El programa nos dice automáticamente, porque yo lo configuré así. Miren que aquí tenemos, por aquí al final dice, mire, ha seleccionado una figura que no existe. Con eso se cierra el programa, ¿sí? A menos que yo haya escrito bien la palabra del programa, ¿cierto? Haya escrito bien triángulo o haya escrito bien rectángulo. Pues cerramos esto, cerramos esto. Es que no. Ok. Listo. Entonces, por ejemplo, va otra vez. Nos dice el área, pongámosle 2, la altura, pongámosle 3, son 6 y escribe así, está en los rectángulos. Entonces, nos debe dar 6 porque es rectángulo. Miren que yo lo escribí en mayúsculas, pero él lo tiene en minúsculas. Este programa no diferencia, perdón, diferencia entre programas, entre mayúsculas y minúsculas, y casi todos los programas pasan lo mismo, casi todos los software pasa lo mismo. Usted tiene que hacer esa diferenciación entre mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Listo, le digo OK. Perfecto, entonces ahí ya me sacó del main, me mandó a otra subrutina, a otro subprograma, y ya me dice, venga, ¿cuánto vale el metro cuadrado? Ah, vale 10.000 pesos. Ahí le escribí una cosita y bueno, no es quiero uno, sino hay un texto ahí mal colocado. Listo, entonces fíjense que es muy sencillo programar teniendo en cuenta la programación orientada a objetos, ¿cierto? Que es la parte de las subrutinas, ¿cierto? De los subprogramas, ¿sí? Y tener en cuenta también, como que lo cerré, aquí miramos acá, tener en cuenta también el tema, está aquí, ¿cuál teníamos? Porque la 3, no, esta todavía no. Esta era la 4. No, es el ejercicio en cuál íbamos. Se me perdió la que teníamos. No, esta era de programación. Bueno, así lo encontramos acá. No, esta es loop. No, esta fue la que vimos la clase pasada. ¿Cierto? Y vamos entonces, ya vimos esta, será esta. Esta. Bueno, entonces digamos que este tema de los operadores es supremamente importante porque nos permite generar pues otro tipo como de programación, ¿cierto? Otro tipo de operaciones en la parte de programación, ¿sí? Muchas veces necesitaremos comparar una lista de datos, muchas veces necesitaremos comparar los promedios, si son mayores o menores, para saber si pasan o no pasan, los promedios de notas, o etcétera, etcétera. Entonces, estos operadores hacen ese tipo de cosas en la programación, tanto los operadores de relación o comparativos, como los operadores lógicos, que fue lo que acabamos de ver, ¿cierto? Yo le coloqué, si escribe triángulo y triángulo en mayúsculas, perdón,
O. Si escribe el triángulo O, tengo las mayúsculas, O, tengo con tilde, O, tengo sin tilde, pues va a ser válido. Por favor, haga que sea válido y siga con el programa para que haya el área del triángulo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre el O y el I. Que el O puede ser una u otra y funciona. Pero la I tienen que ser las dos, si no, no va a funcionar. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Hasta ahí preguntas, jóvenes, por favor, dudas, inquietudes. No, profe, todo claro. Listo, muy bien, ok. Muy bien, entonces, bueno, aquí está lo que ya hemos visto. Digamos que creamos las variables, ¿cierto? Variable para cada uno. Aquí está bien explicadito el ejercicio que tenían que hacer la vez pasada, la del terreno, la de las áreas, ¿cierto? Luego creamos nuestro main, ¿sí? Fíjense, creamos nuestro main, aquí está, ¿sí? Y luego de eso, pues creamos las subrutinas. De aquí para abajo creamos las subrutinas, ¿cierto? En este caso tengo rectángulo, tengo triángulo y tengo total, que ese fue el ejercicio que hicimos ahorita, ¿sí? Entonces recuerden que en Raptor, este cal nos permite llamar una subrutina que ya tengamos hecha, ¿cierto? Y implementarla dentro del main, o implementarla dentro del programa principal. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ok. Ah, mira, aquí nos mostraba cómo era que nos quedaba con el OR, ¿sí ven? Lo agrandamos porque se vea bien. Eso. Listo. Miren esta condición, ¿sí? Que era la que estamos trabajando. Si figura era igual, y recuerden que en los operadores de comparación vimos que el igual se hacen con dos iguales. Si usted coloca uno solo, le va a aparecer error, ¿sí? Si figura es igual al triángulo o triángulo en mayúsculas o triángulo la primera en mayúscula o triángulo la primera en mayúscula pero con tilde o triángulo de mayúsculas con tilde. Cualquiera de esas opciones que el usuario digite va a ser válida porque usted le está diciendo que puede digitar una u otra o la otra o la otra o la otra. ¿Sí? Eso dependerá pues de las opciones que usted quiera darle al programa, ¿no? ¿Listo? Lo mismo nos pasó aquí con el de rectángulo, igual. ¿Sí? Fíjense que todo va entre comillas, ¿no? Todo lo que es texto va entre comillas, ¿no? Listo, muy bien. Ok. Entonces digamos que hasta ahí dejamos a Raptor de lado, ¿sí? Ya sabemos qué son las variables, para qué nos sirven. Ya sabemos cómo definir una variable, ¿cierto? Usted define base, usted define altura, usted define las variables. Luego hace las entradas, ¿cierto? Recuerden que las entradas son los datos que necesita el programa para funcionar y esos datos los coloca el usuario, ¿cierto? ¿Sí? Entonces esas entradas son las que digita el usuario, las que coloca el usuario para poder trabajar en su software, ¿cierto? Tenemos las operaciones y por último hacemos las salidas. ¿Sí? Ese es más o menos el proceso de creación de cualquier programa, ¿sí? Obviamente recuerden que antes de eso, pues usted debe tener primero, o debe haber hecho primero el tema o el punto del análisis, ¿sí? El análisis del programa. Cómo está, cómo lo necesita, cuántas variables tiene, cuáles son los datos que necesita el usuario, cómo quiere que se le presenten los datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ok. Entonces, digamos que terminando ese cuento de Raptor, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar el tema ya de codificación, el tema ya de programación, ¿sí? Si usted sabe, o si usted atendió, o si usted practicó el tema de las entradas, el tema de las salidas, el tema de la llamada, pues se le va a hacer muy fácil programar por código, ¿sí? Va a ser muy, muy fácil. Nosotros vamos a comenzar con el tema de C++. Antes de C++ había uno llamado C, que fue como la base de todo, el lenguaje C, ¿sí? Pero ese ya poco lo usamos para programar, además que los comandos cambian, ¿sí? Por ejemplo, así por aquí tengo un ejemplo. Sí, miren, por ejemplo miren este código. Ahí está. Por ejemplo, para yo mostrar algo en pantalla en lenguaje C,
el comando es printf. Si se dan cuenta, ya debo escribirle el valor, debo escribir el valor, ¿sí? Como texto, o la orden también como texto para que la asuma. Ya no son diagramas de flujo, ya no son bloques, sino ya lo paso directamente a código. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo de C, de lenguaje C, que ya no usamos, ¿sí? O muy poco se usa, pero pues digamos que la idea es que lo conozcan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el comando printf nos permite mostrar en pantalla un texto, o sea, mostrar las entradas del usuario. El comando scanf nos permite leer o guardar ese dato en ese espacio de memoria, ¿sí? O sea, en N1, vea, por ejemplo, ¿sí? Digita el primer valor, era la cajita de texto que nos salía el Raptor, ¿cierto? Luego usted le decía al Raptor, mire, guarde ese número en la variable N1 o número 1. Uno le decía en dónde quería guardarla, ¿cierto? ¿Sí? Aquí en C, por ejemplo, está el comando para imprimir en pantalla, está el comando para guardar la variable o guardar el dato, ¿cierto? ¿Sí? Está el otro, vean, digita el segundo valor, variable para guardar el segundo dato, ¿cierto? Y para mostrar también se usa el printf, este comando printf, ¿sí? Y aparecen unas comitas y un poco de cositas diferentes. O sea, digamos que ya al pasar el cuento de los diagramas de flujo a código, a programación real, se maneja todo así, todo con textos, solo absolutamente todo con texto, con códigos por escrito, y obviamente, como se dan cuenta, la gran mayoría de programas ya vienen en inglés. Todo viene en inglés, ¿sí? Entonces, pilas con ese inglés técnico. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, aquí está. Aquí está, ahí está, listo. Muy bien. Ay, le bajo un poquito para que se vea bien. Listo. Entonces vamos a comenzar a trabajar ya programación en C++. Recuerden que el IDE para C++, el IDE para C++, venga, le preguntamos para que alguien a ver si lo corchamos. Eso es pregunta de la evaluación. A ver, por aquí a Jonathan. Jonathan, ¿cuál es el IDE o el programa que nos permite crear o compilar código para C++? Profe, ahí me corchó. Lo corché. Se nota que ustedes no miran los materiales de apoyo que yo les envío, ¿no? Ay, miren, por aquí en esta creo, en esta fue, aquí en esta, miren, en este segundo material de apoyo que les envié por ahí, dice que, miren, el IDE o programa para codificar y compilar código de C y de C++ es el DEP C++, y que para Java y JavaScript es el Eclipse, ¿sí? Bueno, hay más. El NetBeans también sirve para Java, ¿sí? Entonces, esos son los IDEs o los programas que nos permiten compilar, organizar el código de acuerdo al lenguaje. El DEP C++, que es este, ¿sí? Nos permite crear o colocar código del lenguaje C. Y creo que por aquí les dejé, no sé si por aquí en esta opción, no, en esta, me parece que les había dejado el link de descarga de ese DEP C++. Si no estoy mal, no, como que no. Bueno, listo, yo no recuerdo, a ver de que, no, este es Raptor, se nos manda Raptor, y miren, DEP C++, ¿sí ven? Ahí está el link de descarga, en ese archivo que les envié la vez pasada, allá al WhatsApp, está este link, y ahí está cómo descargar C++. Entonces, importante que ya voy a descargarlo. Antes de comenzar a explicar código, vamos a tenerlo listo. Vamos a descargarlo. Aquí vamos a descargar C++. ¿Sí? Ahí está, ya descargó. Parece ser. Abrir archivo, listo.
Fíjense cómo es que lo estoy instalando, ¿no? Listo, ahí le dije que sí. Entonces aquí está aceptar, aceptar. Entonces aquí está instalando. Entonces, fíjense que la instalación de este tipo de IDEs, como por ejemplo Raptor, un programa para poder programar con base en diagramas de flujo, y este que es DevC++, mire, ya instaló. Sí, eso es rapidísimo. Ahora va a descargar, digo aceptar. No, esto es web avisor, no quiero instalar esto. Esto es RAV, Point Protección Elite, tampoco quiero instalarla. Listo. Y ya, miren, él comienza a descargar e instalar el DevC++. Es muy fácil de instalar, es muy fácil de cargar, ¿cierto? Eh, Incluso ahí en la página aparece la versión para Windows 7 y la versión para Windows 10, ¿sí? Para que no tengan problemas, como algunos tuvieron con el tema de Raptor, ¿cierto? ¿Sí? Viene una versión para Windows 7 viejito y viene por la versión para Windows 10. ¿Listo? Igual se manejan lo mismo, digamos que no importa la versión, este dev C++ no ha cambiado mucho, ¿sí? Y en la parte básica, pues va a ser siempre exactamente la misma programación. Listo, le doy a ejecutar. Y aquí nos aparece, bueno, esta es la propaganda, aquí está, listo, ahí está. Este, por ejemplo, es aquí está, digo que sí, aquí está. Es el instalador del de C++, aquí está, se llama Embarcadero, se llama así el instalador. Lo extraigo, mandemos a documentos, por ejemplo, si quiero, ahí está, listo, ahí está. ¿Sí? Aquí ya descargamos. ¿Sí? Y aquí ya está instalando, vamos a ver. Y listo, ¿sí? Es importante que lo tengamos, no, este ya lo hicimos. Que lo tengamos ya en nuestro computador para que podamos, aquí está, miren, embarcadero de C++, a ver si ingresa. Ahí está cargando, pues es la primera instalación, etcétera, etcétera. Ahí va. Sí, entonces digamos que la instalación de este tipo de programitas no son tan difíciles, son muy fáciles, solamente es que lo descargue, siga la línea desatendida de instalación y ya, y listo. Digamos que no es más. Pero sí es importante ya que lo tengan ya descargado o que lo descarguen ya en su computador, pues para poder hacer las prácticas de C++, ¿no? Incluso permite hacer algo de Java, pero para Java también está su IDE, que es el NetBeans o que es el Eclipse, ¿sí? Aunque este permite también algo de Java, pero pues digamos que no es especializado, sino que es solamente para DC++ este, y el otro, que es el Eclipse o el NetBeans, es solamente para Java y JavaScript. ¿Listo? Este link, ya se me perdió en el segundo. Ese link se los dejé por allí ¿qué? En este material de apoyo que estaba ahí en el WhatsApp, pero si quieren por aquí les voy a copiar, control C, y aquí en el chat de nuestra reunión, acá, listo, ahí ya les pegué el link de donde lo pueden descargar, ¿cierto? Para que ya lo puedan trabajar. Listo, miremos acá, a ver si ya descargó, si ya instaló, si mira aquí ya, miren aquí ya me dejó el icono, ¿sí lo ven? El acceso directo, ¿cierto? Digo terminar. E ingreso aquí a Embarcadero de C++. A ver si nos ingresa. Bueno, le decimos siguiente. En inglés, creo que no viene en español. Vamos a mirar. Japonés, croata, alemán, portugués. Ay, sí, se salvaron. Aquí está. Aunque los códigos sí vienen en inglés, ¿no? Ok, listo. Ahí está. Le digo nuevo documento y ya aquí
comienzo a crear y a digitar código. ¿Cuál código? Pues, por ejemplo, este código que vimos acá. Entonces, vuelvo y lo coloco aquí en pantalla. Esta era la 2. No, ahí se me perdió cuál era la 2. Este código que, por ejemplo, vimos aquí. Les muestro acá. Este 3, no, este 4. No, este 5. Listo. Este era el de. Ok, este código, mírenlo. Todo este código, mírenlo. Este código se coloca aquí dentro de el IDE DEPC++, ¿sí? Debemos tener muy en cuenta el tema de los símbolos. Miren, el tema de los símbolos, este símbolo menor, símbolo mayor, las comillas, el punto y coma, el paréntesis, toda esa cantidad de simbología se debe usar para que mi programa funcione. Si a mí me queda mal un punto, miren, este punto y coma no lo coloqué, se me olvidó, este punto y coma, pues el programa no va a pasar de ahí, no va a permitir que siga pues su curso, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí en este C++, acá usted comienza a escribir cuando que tenemos acá, numeral, include IOStream, in main, abre llave, declara variables, hace las entradas, guarda el dato en la variable, coloca la salida, guarda el dato en la variable de salida, hace la operación y coloca el resultado en un printf, o sea, en un cuadrito de salida donde nos muestra el total. ¿Sí? Es más o menos así como se hace el tema de código. ¿Listo? Pero para eso recuerden que debemos tener o debemos usar este programita. Esto ya lo hice. Bueno, vamos a hacer a ver. Siguiente. Ya. Listo. Entonces, ok. Recuerden que con este DEPC++ es donde comenzamos ya a crear nuestros programas en código, en forma de código. ¿Sí? Importante, por favor, que para la próxima clase lo tengan listo, porque ya comenzamos a programar directamente con código. ¿Sí? Entonces la idea es que lo tengamos ahí listo ya para poder generar programas, ¿no? De acá, por ejemplo, de este DEPC++, yo ya puedo comenzar a enfocarme en el tema que yo quiera de la programación. Con este código que yo haga, yo digo, bueno, yo lo quiero montar para un computador, para instalar. Entonces debo crear un instalador para que se instale en el computador. O lo quiero como una app. Entonces ya le coloco otras cositas y lo paso ya a NetBeans o a Eclipse para colocarle Java y que quede como una app, ¿cierto? ¿Sí? O lo quiero tipo web. ¿Sí? Quiero que esté en una página web y que el usuario entre a ese sitio web, vea toda mi publicidad y que le sirva para hacer esa operación matemática, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos que ya de ahí en adelante, pues uno puede tomar el rumbo que uno desea para poder aplicar el tema de la programación. Programación de videojuegos, programación de software contable y de soluciones contables, programación de sistematización de empresas, por ejemplo, ¿sí? De pronto una empresa lo contrata a usted para que realice un software y sistematice un poco de cosas que están haciéndose manual, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, digamos que aquí la programación es supremamente inmensa, es grandísima, ya ustedes pueden comenzar sabiendo la lógica de la programación, ¿sí? A programar en cualquier lenguaje. No se les olvide cuál es una de las lógicas de la programación. Analice primero, genere las soluciones y luego sí, monte el programa. ¿Listo? Y además de eso, ya en la parte de codificación, recuerde primero definir un main, porque recuerden que en Raptor él automáticamente definía el main, ¿no? Ahí arriba decía main de una, ¿sí? Aquí no, aquí en la codificación usted no puede dar nada por hecho o nada por obvio. Usted tiene que codificar lo que hacerlo, ¿sí?
que hacer el código como tal. Entonces, lo primero que usted hace en la parte aquí de código, ¿cierto? Es escoger algunas librerías que se necesitan usar, ¿sí? Definir las variables, igual que en Raptor definimos primero variables, luego colocamos las entradas, igual que en Raptor. ¿Qué necesito de datos del usuario? Las entradas del usuario. Hago la operación y hago la salida y muestro en pantalla el resultado de la salida. ¿Sí? O sea, ese mismo orden le sirve para PHP, para JavaScript, para Python, para C, para C++, para cualquier tipo de lenguaje. Ese tipo de organización le va a permitir a usted pues, crear su software, hacer la parte de programación. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? Importante, por favor, no se les olvide, próxima clase tener su dev C++ ya instalado. Fíjense que yo lo instalé en un minutico, ¿cierto? Lo descargué, le di siguiente, 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 lo instalé y listo, no es más. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? Profe, una pregunta, ¿cómo hace uno para saber la librería que necesita para el proyecto? Ok. Digamos que para los programas básicos, digamos que esto ya lo va la experiencia y el conocimiento de las librerías, ¿sí? Digamos que para programas básicos, para operaciones básicas, esta librería llamada IOStream es la que permite hacer operaciones básicas, es la que permite mostrar en pantalla, es la que permite guardar el dato en la variable. O sea, esta es la más importante, que la permite, es la que permite hacer como toda esta cantidad de cositas. Es que las librerías en programación es un conjunto ya de órdenes grandísimas. Esa librería IOStream le permite hacer a usted un poco de cosas. Por ejemplo, usted quiere hacer un programa para derivar o para integrar en matemáticas. Entonces, esta IOStream debe colocarla, pero dentro de esta IOStream no existen los comandos que le permiten a usted realizar esas operaciones tan avanzadas, como derivadas y como integrales. Entonces, usted tiene que colocarle otra librería donde se encuentren esas órdenes, esos comandos para poderlos usar dentro de tu programa. Entonces, realmente saber cuál librería se usa para qué cosa, pues digamos que ya eso depende de lo que se vaya a hacer. Por ejemplo, si usted necesita generar un software para la parte contable, pues necesitará otro tipo de librerías. Un software para diseño gráfico, otro tipo de librerías. Sí, de pronto hay una librería en C++ que es la que maneja, por ejemplo, los colores, la que maneja, por ejemplo, el diseño gráfico, etcétera, etcétera. Entonces hay que llamarla, hay que incluirla para que cuando lea el programa, lo primero es que monte la biblioteca que permite hacer todo eso. ¿Sí? Entonces digamos que ahí no sabríamos exactamente cuál es cuál, ¿sí? Porque digamos que todas las librerías tienen muchísimas funciones. Es más, si buscamos, por ejemplo, funciones de la librería IOStream, que es la primera librería que usamos en C++. ¿Sí? A ver, por acá. ¿Qué nos dice por acá? Mira, acepta datos de entrada, acepta datos de salida, acepta vías de teclado, acepta mouse, acepta interfaces gráficas, acepta, etcétera, etcétera, espacios de nombres, etcétera, etcétera. Bueno, ¿sí? O sea, ahí nos dice, ¿sí? Em, para qué nos sirve cada una de esas librerías. Pero ya toca es buscar, ¿sí? Digamos que ya, o a menos que tú lleves tanto tiempo programando y ya sepas para qué sirve cada una. Por ejemplo, C++ requiere una librería adicional para poder sacar raíces, ¿sí? No está esa función dentro de las librerías normales. Si usted quiere sacar raíces, tiene que llamar o colocar una librería aparte que le permita hacer ese tipo de operaciones. ¿Listo? Y, profe, por lo menos, cuando estamos hablando de palabras reservadas del lenguaje como tal, ¿cada librería tiene su palabra reservada distinta o se utilizan las mismas? No, cada una tiene su palabra, cada una tiene como su forma de llamarla, ¿sí?
Por ejemplo, esa IOStream es así, IOStream. Y se llama IO porque es de input y output, de entradas y salidas. Es que como todo eso viene en inglés, ¿sí? IOStream, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo enlistar acá librerías de C++. Y entonces aquí nos puede mostrar, a ver si mire, 1, 2, 3, 4, 5, mire, Maths, la librería Maths, por ejemplo, para matemáticas, manipulación de funciones matemáticas, ¿sí ve? Memory librería, mira, hay muchas librerías, o sea, demasiadas librerías, ¿sí? Este string es para textos largos, IOStream para la parte de entradas y salidas, Maths.h para el tema de operaciones avanzadas en matemáticas, este conio es para lo que es la interfaz gráfica ya, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿sí? Entonces digamos que hay muchas librerías, cientos de librerías para cada software. Ahí tocas uno saber cuál es cuál, pero ya con la práctica o pues investigando para qué sirve cada uno. Pero cada una tiene su palabra. ¿Sí viste? Cada una tiene su palabra que la identifica. Sí, sí, señor. Listo, muy bien, ok. Entonces, resulta que esas librerías, miren lo que estábamos hablando, ¿sí? Contienen códigos adentro, ¿sí? O contienen comandos adentro que permiten hacer cosas dentro del programa. Decíamos que esta IOStream nos permite realizar entradas y salidas de datos, ¿sí? Como que el usuario ingrese el dato y como que se muestre en pantalla la salida del total. Si yo no coloco esa IOStream, mi programa funciona, corre, pero no me va a mostrar nada en pantalla, porque no tiene esa librería que le permite hacer esa función, ¿sí? Y obviamente eso va a depender de lo que yo esté haciendo. Esas librerías pues están clasificadas y organizadas, son cientos, si no es que son miles, que nos permiten pues organizar como el tema de la información, de las funciones, de para qué me sirve cada una, ¿sí? Y son muy específicas. Entonces, lo primero que yo hago cuando voy a ingresar a un programa o cuando voy a crear un programa, ¿sí? Es que debo llamar a las librerías, ¿sí? Y para llamarlas debo colocarle el nombre a la librería de IOStream. Voy a mostrarles, por ejemplo, acá estos que ya tengo hechos. Miren este. Este es el primer programita. Hola, mundo. Eh, ya yo lo puedo abrir si ustedes quieren con bloc de notas. Miren, fíjense que yo puedo abrir, aquí está, miren, el texto o los códigos con bloc de notas. Por eso es que uno puede programar en el bloc de notas si uno quiere escribir todo y luego lo copia al IDE, al compilador para que se lo revise. Pero uno puede hacer el código perfectamente en un bloc de notas, en Word. Incluso usted puede crear código en Word y luego lo pasa al IDE específico y ahí le va a decir, ¿sí? Entonces, fíjese que lo primero que yo hago, aquí está, vea, es llamar la biblioteca. Y para esta parte básica, la primera biblioteca y la más importante, ¿sí? Es la IOStream. Es lo primero que se hace. Y fíjense que yo comienzo con el signo numeral que nos indica que con ese signo numeral voy a llamar las librerías. Si no le pongo ese signo numeral, el computador no me va a entender que estoy llamando una librería, ¿sí? Debe estar signo numeral include, que es el comando para incluir las librerías. Fíjese que aquí ya no lo incluyo con un dibujo ni con un diagrama, sino que lo incluyo ya es con un código, con una orden escrita, ¿cierto? Yo le estoy diciendo, mire, inclúyame la biblioteca IOStream. ¿Y cómo sabe él que es una biblioteca? Ah, bueno, porque está dentro de estos símbolos, ¿cierto? Dentro de estos símbolos de mayor y menor. Eso hace que el programa sepa que eso es una librería, ¿sí? Entonces, voy para aquí para DC más. Aquí está, entonces yo le coloco numeral, include espacio, coloco el signo mayor y menor, vea, y él automáticamente, si yo coloco el menor, automáticamente me coloca ya el cierre, ¿sí?
como esos corcheticos, ¿cierto? Y ahí coloco IOStream. Ahí está, la biblioteca que estoy llamando, ¿sí? ¿Listo? Así es como yo llamo cualquier biblioteca. Cualquiera de las que encontrábamos, miren, por ejemplo, esta, la UStream o la CMatch, miren, cualquiera de todas estas, ¿sí? Se llaman de esa manera, mire. Se le coloca el signo numeral, el código o el comando para llamar librerías o para incluir librerías dentro de mi software, include, y la librería debe estar, mire, debe estar dentro de los símbolos de menor y mayor, ¿sí? ¿Listo? De esas librerías, ¿cuáles son cuáles son las que más se usan? Aquí están bien. Tenemos, por ejemplo, la UStream, que es la librería que más usamos. Es muy completa, tiene muchas funciones, pero de la parte sencilla, digamos que la parte básica, ¿cierto? ¿Sí? Que es la que nos permite leer y escribir del código, ¿sí? Y que se muestre en pantalla y que lo lea, etcétera, etcétera, ¿sí? La librería CMatch nos permite hacer operaciones matemáticas. Mire, como seno, coseno, tangente, exponente, logaritmo. Este POW no me acuerdo qué es. Este security es la raíz cuadrada. Esto es para números imaginarios, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, este POW, es que no me acuerdo para qué sirve ese POW. Bueno, es otra función, ¿sí? De la biblioteca CMatch. La C-string nos permite generar elementos tipo string, o sea, elementos de texto, ¿sí? Pero ya elementos de texto ya más grandes o más largos, o un párrafo, o frases ya muy específicas. Y algunos de ellos pues son estos, el cat, el memcmp, el brk, el len, sí, el set. Cada uno de esos pues sirve para una cosa diferente. Cada uno de esos comandos nos permite trabajar un tipo de texto específico, ¿sí? Y este setime nos permite mostrar y manipular el tema del tiempo y la fecha y mostrarlo dentro del software. Este es muy importante porque la gran mayoría de programas que uno diseña tienen por algún lado un reloj, ¿sí? O sea, eso ya es como algo ya, ¿cómo se dice? Como intrínseco dentro de nuestra programación, ¿sí? Hay que hacerlo. Si usted le presenta a un usuario un software que no tenga el reloj y le muestre la hora, el usuario va a decir que no le sirve para nada. Desafortunadamente, ¿sí? O sea, se ha generado ¿cómo se dice? Como esa visión de software, ¿cierto? En donde el software que no tenga un reloj, pues eso no es software, no sirve, ¿sí? Porque todos los softwares, si ustedes se han dado cuenta, en algún lado tienen la hora, la fecha y la hora, sobre todo la hora, ¿sí? Entonces, esta librería nos permite manejar todas las funciones que tengan que ver con tiempo y con fecha. ¿Listo? Entonces, esas son las librerías y recuerden que lo primero que hacemos, como lo tenemos acá, vea, es llamar a la librería, ¿sí? Llamar a la librería con el comando include, con el signo numeral y la librería debe estar entre el signo mayor o menor para que nos funcione. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Con el tema de código. Profe, y si vamos a llamar más de una librería, se colocan ahí mismo en ese, en ese orden, o sea, ahí mismo debajo Sí. de de la primera librería. Ok, sí, digamos que no importa el orden en que las llame, sí, ellas no tienen ningún orden, lo que sí importa es que se haga una debajo de la otra. Entonces yo aquí le coloco, puedo copiar mire, copiar toda esta línea, pegarla acá y colocar aquí match.h. Ahí está, punto. La otra librería, y ahí llame la otra librería. ¿Sí? Y listo. Entonces, todas las librerías que yo necesite, ¿sí? Para generar mi software, las coloco de primeras en la parte de arriba, una debajo de la otra, de esa manera. ¿Listo? Listo, entonces, señor. Ok, muy bien. Ahora bien, sigamos con nuestro código. Este using namespace std
es un código que se coloca siempre, por ahora, digamos que en esta parte básica, en cualquier software que yo vaya a hacer. No importa si es un software que me va a mostrar texto, un software que me va a mostrar operaciones, un software que me va, un juego, no sé qué. Siempre vamos a colocar este código, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ese código nos permite manejar los espacios, ¿sí? Que los textos queden organizados, los espacios, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo colocamos así tal cual, como está allí, ¿sí? Y para que las bibliotecas también sean reconocidas por código de programación. Entonces, simplemente lo colocamos aquí debajito. Le damos un espacio y ahí está. Tiene una particularidad. Y aquí en C++, ojo con lo siguiente, todas las líneas de comando que usted haga dentro del main debe cerrarla. O sea, usted debe colocarle a esa línea de comando, decirle que ahí tiene un fin. Si usted no le coloca el punto y coma, mírela acá. El software, perdón, el IDE, cree que usted va a escribir más cosas acá, que hay más cosas ahí, que hay más comandos, que hay más texto. Entonces, cuando comience a correr el programa, pues se va a parquear ahí, porque él está esperando, ¿sí? Más texto. Entonces, todas las líneas siempre en C++, por ahora, ¿sí? Que estén dentro del main y esta del using namespace debe ir siempre cerrada con el punto y coma al final. Siempre así pegadito el punto y coma. Eso le indica al programa que ese es el final de esa línea y que ya puede pasar a la otra línea o a la siguiente línea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, ¿cómo vamos? Ahí está, ¿sí o no? Y aquí le coloco este int main. Por ahora vamos a colocar este int main así. Nada más, ¿sí? Enteros main. Donde yo voy a trabajar, puedo trabajar textos y puedo trabajar números enteros. Aquí hay un tema importante. Fíjense que en el tema de bloques, de diagramas de flujo, yo declaraba la variable y le colocaba un 0 para decir si era entera. Y le colocaba doble comilla para decirle que era texto. Aquí le estoy diciendo que todo mi programa va a manejar números enteros. ¿Sí? Con ese INT quiere decir que son números enteros. Eso lo podemos cambiar cuando estemos viendo los tipos de números, porque tenemos números fraccionarios, números decimales, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, hiciera una operación acá donde me vaya a dar decimal, el programa no me muestra los decimales, solamente me muestra el entero. Si yo, por ejemplo, voy a dividir 5 entre 3, ¿sí? Solamente me va a mostrar el entero porque mi programa principal recibe solamente enteros. Digamos que acá es muy importante en el tema de programación que usted defina los tipos de datos que va a manejar ese programa. Y tenemos datos string, datos double, datos float, datos enteros. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, qué es cada uno de esos tipos de datos o tipos de números que se puedan trabajar dentro del programa. Entonces simplemente le decimos que este es el comienzo de mi programa principal y que aquí adentro, de ahí para abajo, vamos a colocar el resto del programa, ¿sí? Este paréntesis nos permitirá más adelante colocar ciertas condiciones al programa principal. Eso lo haremos más adelante. Pero ahora se deja en blanco, no vamos a colocarle nada, simplemente le estamos diciendo que ese es el comienzo de mi programa principal. Ahí está. Si usted no le coloca el paréntesis, le queda mal, no le va a funcionar. ¿Sí? Y como ya voy a comenzar mi programa principal, pues ojo, miren, yo abro una llave. Debe ser llave, no es corchete, no es paréntesis, debe ser llave. En el teclado buscamos las llaves para abrir y para cerrar. Entonces yo aquí abro con esta llave, mírenla, yo abro mi programa principal y la dejo por aparte. Y miren que lo entiende, fíjense que lo entiende. Automáticamente cuando yo le doy enter, él ya me corre hacia la derecha como una sangría, donde me va a indicar que ahí para abajo comienzo a escribir mi programa principal, que está dentro de esa llave, ¿sí? Miren qué pasa si yo aquí le doy enter, 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 me sigue escribiendo al borde, ¿sí ven? Al borde.
¿sí? Pero cuando yo le doy Enter, le coloco la llave y le doy Enter, él entiende que ese es el principio del programa principal, del main. Y me corre el texto que yo voy a escribir. ¿Para qué? Para que quede organizado. Realmente para mostrarnos simplemente dónde va el comienzo y dónde va el final. Esto es muy bueno porque estos códigos que estamos haciendo son códigos pequeños, cortos, porque estamos comenzando. Pero cuando tengamos, por ejemplo, el código de la calculadora, que es uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿cierto? Por ejemplo, pues él tiene que organizarlos de esa manera, ¿sí? Y la manera y la forma de saber cuál es el nivel en el que estamos, lo da él con el tema de la sangría. Esa primera sangría es nuestro primer nivel, pero si se corre otra más para la derecha, es una subrutina de la primera. Y si se corre más hacia la izquierda, hacia la derecha, pues será subrutina de la primera. Y así él lo va organizando, ¿sí? Y fíjense también que tiene colores. O sea, digamos que este software, este programa que nos permite compilar compilar código, o sea, organizar el código y leerlo, es muy chévere y es muy bueno porque nos permite ver el código en colores, dónde empieza, dónde termina, las bibliotecas en colorcito verde. O sea, solamente por los colores ya podemos identificar pues cuáles son las partes de ese programa, ¿cierto? Antiguamente no había eso, antiguamente era todo código plano y sin colores, pero pues obviamente ya se ha evolucionado mucho y el mismo software, este mismo programa, pues nos permite colocarle o le coloca los colores para que uno lo identifique muy fácil. Listo, entonces ya comencé mi programa principal. Vamos a hacer este primero que dice que nos muestre esto en pantalla. ¿Sí? Que nos muestre esto en pantalla. Esta es la primera opción. Eh, que nos imprima en pantalla, ¿sí? Que nos permita generar esta salida en pantalla. Entonces, el comando, ojo, el comando que nos permite comenzar a hacer las entradas o los textos, ¿cierto? Es cout, perdón, las salidas, cout. Esa es la salida. Cuando yo le coloco cout, es porque voy a sacar algo en pantalla, como el resultado. ¿Se acuerdan que en los diagramas de flujo yo colocaba el icono de salida y ahí le colocaba lo que iba a escribir y lo que iba a salir? Aquí recuerden que no es por bloques, sino es por código. Este comando cout es el que nos permite mostrar las salidas. Siempre. Entonces no se les olvide. Comando para incluir bibliotecas. Numerar include. Comando para que las asume, que las organice, y etcétera, etcétera. Using namespace. Comando para crear nuestro programa principal, main, y los paréntesis. Se comienza con la llave para que entienda que es nuestro programa principal. Y este cout, esa línea de cout, cuando yo escriba cout, es porque va a dar una salida de un total. Y hablo de salida que me muestre en pantalla el resultado, ¿cierto? El resultado. Una suma, una resta, una multiplicación. Ese resultado lo debo mostrar con cout. ¿Sí? Es el comando que nos permite mostrar en pantalla. Y lo que yo escriba debe estar entre símbolos de signo menor para que él entienda que eso es una salida. Y si es texto, pues además debe estar entre comillas. No se les olvide que eso es una norma de toda la programación. Todo lo que sea texto debe estar entre comillas. Y listo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Voy a decirle, mire, por favor, muéstreme una salida. Por favor, muéstreme una salida que contenga. ¿Sí ven? Mire que lo que él le coloca incluso los colores para saber cuál es la entrada y cuál es la salida, ¿cierto? Y cuál es el comienzo de la línea. Y como es texto, miren, yo coloco una sola comilla y él automáticamente coloca las dos. De una, ¿sí? Entonces yo le voy a colocar aquí, hola, ¿cómo estás? Feliz Navidad. Próspero 2024. Y ya, si han visto ustedes esas tarjeticas interactivas que envían
que uno se envía Feliz Navidad y que tiene un muñequito y dice esto, pues así es como lo hacen. Simplemente que le muestre en pantalla ese texto. Ah, bueno, le colocan una interfaz gráfica, una fotográfica o un GIF o un video de fondo, pues para que parezca bonito. Pero es simplemente una salida, ¿sí? Están diseñando en esa tarjeta de Navidad una salida para mostrar, ¿sí? Sencillo. Aquí pues por ahora todavía no estamos trabajando la parte gráfica, la interfaz gráfica, vamos a llegar allá, ¿sí? Pero todavía no, ¿cierto? Pero así es como hacen esas tarjeticas, simplemente es una salida en pantalla, así como este, out, una salida en pantalla. Hola, ¿cómo estás? Feliz, uy, me faltó como una coma por acá. Hola, ¿cómo estás? Feliz Navidad y próspero 2024. Y debo cerrar, ¿sí? Lo que escribí con los mismos símbolos de qué? De signo menor, para que él entienda que ahí terminó. ¿Listo? Ahora bien, este ENDL, eso es un comando adicional. Yo siempre se lo coloco por seguridad y además de eso por presentación, por diseño, ¿cierto? Este ENDL nos permite separar la línea. O sea, le estamos diciendo que es el feed de la línea y que lo que aparezca después de ahí va debajo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, aquí le coloco otro cout con otro texto, pero no le puse aquí arriba el end, pues este cout me va a aparecer pegado a la derecha. O sea, sin el espacio, sin la línea. Es como el enter en el computador. ¿Sí ven? Hasta eso Un salto de línea, profe. como un salto de línea, exactamente, como un salto de línea, ¿sí? Para que nos quede como organizadito, para que nos quede bonito. Entonces simplemente le coloco aquí el end, ¿cierto? Para que él entienda que, pues, si voy a colocar algo más, pues que lo haga organizado abajo. Y fíjese que terminamos con punto y coma. Miren que esa es la primera línea de código de mi programa principal y debe estar terminada. Así como terminé esta línea de código también la debo terminar con punto y coma. Todas las líneas de código que yo realice o que yo coloque dentro de mi main siempre deben estar terminadas con el punto y coma para indicarle a él que ese es el final de esa línea de comando, de esa línea de programación. ¿Listo? Y este comandito que nos aparece acá, System Pause, y mire, se cierra con el punto y coma. Esto es simplemente para que el programa termine, para que el programa pues termine la pantalla, mejor dicho, para que pare ahí y termine la pantalla, ¿sí? Nada más. Digamos que esto, si se lo coloco o no se lo coloco, pues no importa en este caso porque es un programa muy pequeño, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Pero ya en códigos largos, en códigos grandes, pues es importante para que termine el programa allí y se vea que es el final del programa, ¿no? Entonces simplemente lo colocamos así tal cual, Enter, System Pause, miren que él automáticamente me coloca los paréntesis en rojito, el punto y coma en rojito, ¿sí? Y listo. Como es otra línea de comando, pues también se cierra con punto y coma. Listo, este es mi primer software, mi primer programa. Ya lo terminé, ¿cierto? Entonces debo cerrar mi main. Mira, aquí está la llave para poderlo cerrar. Si yo no lo cierro, me va a dar error. Y miren que él me dice, mira, aquí comienza, aquí termina. ¿Listo? Bueno, hasta ahí. ¿Tenemos dudas, preguntas o inquietudes? ¿Seguros Profe, ninguna? por lo menos cuando uno va a utilizar el método main y coloca el INT de entero, ¿se hace global o solamente se hace para ese método inicial? Ok, digamos que queda solamente para este main. ¿Sí? Para este main. ¿Y Eh, cómo sería entonces el global, profe? ¿Cómo estás? no, es que eso depende del tipo de datos. Si, por ejemplo, tú quieres trabajar ya números grandes, trabajas la variable double o doble. O si quieres trabajar, por ejemplo,
¿cómo se llama? Decimales, entonces trabajas con el comando float, ¿sí? Que son para números decimales, ¿sí? Pero que afecta solamente a este main. Pero este main es el global, o sea, este main es el programa principal de este código, ¿sí? Entonces, por eso se le coloca antes, para que afecte a todo ese programa principal. ¿Listo? Listo, sí, señor. Cuando hagamos orientación, programación orientada a objetos acá, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, como hicimos en Raptor, que sacamos los diferentes subprogramas, entonces cada subprograma puede tener su main y cada main, pues usted lo puede definir como usted quiera, entero, decimal, grande, float, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y como tal así, no hay que colocarle un método principal a todo el sistema, bro. Es este. O sea, este es el método principal. Este es el main. Aquí abrí el main y aquí cerré el main. En este caso es esto, ¿sí? Digamos que como es tan cortico, pues solamente es eso. Pero ya cuando tengamos programas más avanzados, el main puede ser más largo y podemos crear diferentes subrutinas y llamarlas acá, como hicimos con el Raptor. ¿Listo? Siempre que coloquemos main, es el principal. Profe, una pregunta. Dime. En la instalación ahí dice que cuando ya lo instalé, o sea, cuando ya me aparece que debo colocarlo en inglés o lo puedo colocar en qué idioma. En ¿Lo español, puede ahí abajito dice español latinoamericano o español normal. colombiano? ¿Sí? Si quieres, no hay ningún problema. ¿No importa? Al igual No, no puedo, importa. cuando vaya a empezar a crear, eh, no importa, digamos, ahí el tipo, porque usted dice que tocan todo en inglés. Sí, los comandos vienen en inglés, entonces no hay problema. Él se refiere a esto, a las ventanitas, a Ah, los ok. textos, a la interfaz gráfica, mejor dicho. Ah, ok. Listo, profe, gracias. Listo, que muy bien. Listo. Entonces, miren, ya hicimos nuestro primer programa. Esta es nuestra tarjeta de Navidad y se la vamos a enviar a nuestros compañeros. Entonces, para probar que nos quedó bien, le digo ejecutar, le doy F9 para compilar y luego F10 para ejecutar. O le doy F11 para que él compile y ejecute. ¿Qué es compilar? Ustedes vieron en Raptor que cuando yo le daba play, él comenzaba como a ir línea por línea. Tran, 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 tran. Se aprobaba como línea por línea. Eso es compilar. Él hace lo mismo. Él aquí prueba línea por línea. Verifica que cada línea esté bien. Eso es lo que es compilar. ¿Sí? Y ejecutar, pues que me funcione el programa. Si quiero solamente compilar, pues compilar, vea. Ah, bueno, no lo hemos guardado. Lo guardamos por acá. Por acá. Siempre nos pide que guarde. Listo. Mira, aquí dice, compiló, no hay ningún error al parecer. Errores cero, alarma cero, compiló. Bien, él nos da como un informe de compilación. Pero si lo quiere ejecutar, acá. Ojo, si usted, por ejemplo, le hace un cambio ahorita al programa y no compila, sino que lo ejecuta, entonces ese cambio no le va a quedar en la ejecución. Debe compilar primero para que lo pruebe, ¿no? Entonces, pues uno siempre le da F11, compilar y ejecutar. Entonces, miren, ahí está. Miren, hola, ¿cómo estás? Feliz Navidad y próspero 2024. Presiona una tecla para continuar. Él me muestra el programa en esta consola, en consola CMD, por ahora. ¿Sí? Miren, por ahora acá. Ahí está, bueno, ahí está y se cierra. ¿Sí? Si ven que ese System Pause hace que eso quede ahí, ¿sí? Quietico, para uno poderlo ver en pantalla. Si no tuviera ese System Pause, pues coloca el programa y se sale de una vez. Vamos a hacerlo de nuevo. Compilar y ejecutar, vean. Ahí está. ¿Sí lo ven? Hola, ¿cómo estás? Feliz Navidad y próspero 2024. Bueno, este próspero que va a decir porque le puse tilde y no le puse una biblioteca para manejo de texto y bueno, otra cantidad de cosas. Ahí está, ¿sí ven? Es más, usted es un punto exe. Usted puede convertirlo a un software ejecutable como punto exe y se lo envía a alguna persona
y esa persona cuando le dé doble clic le aparece eso en pantalla. ¡Chun! Hola, ¿cómo estás? Feliz Navidad y próspero 2024. Uy, qué chévere. ¿Sí? Ahí está. Presione una tecla para continuar y se sale ya de... Voy a quitar este System Pause. Pongan cuidado. Ahí está, le quité el System Pause. Entonces, compilo y ejecuto. Tran. Hola, ¿cómo estás? Feliz Navidad y próspero 2024. De una me manda acá, ¿sí? No me coloca la opción acá para esperar, sino que de una, listo. ¿Sí? Esto es lo que hace ese System Pause nada más. Digamos que ese System Pause es como un adornito al programa. No es parte del programa, no se necesita para que se ejecute, pero sí lo hace pues como más presentable el programa, ¿no? Ahí está. ¿Listos? Ese es nuestro primer programa ya en código, en C++. Miren que yo aquí le metí, miren, aquí le coloqué la match.h, pero aquí no la estamos usando. No importa. Digamos que yo le puedo colocar aquí todas las bibliotecas que yo quiera, así no las use, pero desde que estén bien escritas, él va a decir que está bien y lo hace. Miren, voy a poner aquí este match solito y miren lo que pasa. Miren, ¿sí ven? Le quité el punto H. Inmediatamente no ejecuta, mira, aquí me dice error, match, no encuentra el directorio, ¿sí? Compilación terminada. ¿Pero qué será? ¿Por qué está mal? Porque la escribí mal, es match.h. ¿Sí ven? Por ejemplo, voy a quitarle este punto y coma a la línea de comando y compilo y ejecuto. Ahí está, miren, ahí está el error. Y uno lo mira, pero ahí está bien. ¿Dónde está? ¿Qué me hace falta? El punto y coma. Solo porque le hace falta el punto y coma, fíjense que él no ejecuta el programa, ¿sí? Ahora sí ejecutar, compilar, ejecutar, punto y coma. Ahora sí está bien, vean. Hola, ¿cómo estás? Feliz Navidad y próspero 2024. ¿Sí? Y listo. Entonces, fíjense que aquí en la programación, el tema de código, pues ya es más delicado, porque donde usted le queda algo mal, no le coloque un punto y coma, no le ponga aquí los paréntesis, le haga falta solamente uno de estos, un signo menor, pues ya con eso le va a quedar mal. Ya cuando tenemos código ya mucho más largo, vaya encuentre uno ese error, porque a veces le muestran la línea, pero el error no está en esa línea, sino está en toda esa parte de ahí para abajo. Vaya uno busque un error de esos en 1000, 2000 líneas de código, ¿no? Entonces es más complicado. Entonces es de mucha atención, de mucho cuidado, desde que uno utilice bien los comandos como include, main y por ahora que vimos el cout, ¿sí? Que es el de la salida, o que nos muestre en pantalla o en salida, pues todo nos va a quedar bien. No olvidar abrir y cerrar el main acá, abrir y cerrar el código del main con llaves para que pues no nos genere error. ¿Listo? Chicos, dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. Ninguna, profe. Súper, ok. ¿Tarea cuál es? Tarea es hacerse un programita en Raptor utilizando programación orientada a objetos. Yo les voy a enviar el que yo tengo ahí, pero ustedes pueden hacer otro diferente. Recuerden que esto va a ir a sus notas, ¿no? Entonces pilas con eso, ¿no? Digamos que el que yo hice aquí fue el de las áreas, ¿no? El del círculo, el de rectángulo, el del triángulo, pero usted puede hacer otro programita que no tenga que ver con áreas, sino que tenga otro tema, ustedes verán, es libre, ¿cierto? Pero que funcione, ¿no? Que sea práctico, que solucione una necesidad práctica real, ¿cierto? De la vida real y que nos funcione. Primera tarea. Y segunda tarea, pues descargar el dev C++. Y si quieren, pues ya practicar este programita que hicimos hoy. Bueno, así está más fácil. Sin esta, ahí está. Ahí está bien sencillo. Ese es. ¿Sí? Y practicar ese programita que hicimos hoy. ¿Listo, chicos? Listo, ¿Dudas, profe. preguntas, inquietudes, ninguna? Programa realizar X, profe. Sí, ¿no? El que ustedes quieran realizar en Raptor, pero que tenga diferentes subrutinas, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre un almacén de ropa,
que tiene diferentes sucursales y cada sucursal se halla en las ventas y no sé qué y se manda un main completo. Puede ser. Y estamos, es fácil de hacer y estamos sistematizando una empresa real, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, digamos que es una idea, pero ustedes pueden tener la que ustedes quieran y hacer la que ustedes deseen. ¿Listo? Chicos, es muy importante que practiquen. La programación no se aprende si no se practica. Es importante que practiquemos el tema de programación. ¿Sí? Digamos que ustedes pueden aprenderse para qué sirve el Cout, para qué sirve el Sein, que lo vamos a ver más adelante, para qué sirve Raptor, para qué sirve todo ese cuento. Pero si no practicamos, no vamos a aprender. Cuando uno practica, sobre todo en programación, se equivoca uno mucho. Cuando uno hace un programa, mire, le falta un punto y coma, le quedó un espacio corrido, me faltó un signo de signo menor, no le coloqué las comillas, no hice la llamada de las bibliotecas, o sea, a uno le pasan 10.000 cosas. Pero ahí es cuando usted aprende y ya la próxima vez, si ya se le olvidó meter las librerías, la próxima vez no se le olvida meter las librerías, ¿sí? Por ejemplo. Entonces sí es muy importante, jóvenes, supremamente importante que practiquen, que traten de practicar todo lo que sea posible la parte de programación, porque es la única manera de aprender. ¿Listo, chicos? Listo, sí, señor. Bueno, ok. Cualquier cosa que necesiten, por favor, no se les olvide, me escriben a mi WhatsApp, trataré de contestar lo más pronto posible, ¿sí? Y nos vemos el día martes. ¿Hoy es viernes? Sí, día martes. ¿Listo, chicos? Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Listo, profe, gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Chao, muchachos, que les vaya muy bien. Profe, igual.